Hola, ¿qué tal, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Yo soy Raquel Guerrero Viguri. Me da cantidad de gusto que estén en un espacio más de Ratona de TV, en este caso en el podcast número 44. Ahora sí estoy siendo un poco más pertinente en esto de ponerle el número, porque siempre hago podcast, nunca sé qué números son, nunca sé en qué número voy, pero creo que tengo que poner cierto orden en mi vida. Y evidentemente este es el número 44, lo cual está padre. Vamos despacito, pero vamos, esperando que el contenido tanto del podcast como de los videos, y bueno, ahora también añadiendo que Ratona de Televisión ya tiene un espacio en una página de Facebook con un programa semanal, lo cual está padrísimo. Va a estar todos los miércoles a las 11 de la mañana en la página de Facebook de Formato 7. El programa se llama FS Entretenimiento, así que pues bien contenta. Además, bueno, pues si ustedes están en la ciudad de Jalapa y tienen la oportunidad de escuchar mis colaboraciones también, en este caso con el noticiario En Contacto, en donde estoy todos los jueves dando recomendaciones, pues creo que ya tenemos bastante, afortunadamente. Ahora me he vuelto un poco floja para escribir, pero si ustedes quieren conocer más de lo que yo hago, y bueno, ya independientemente que ya se chutaron todos mis anuncios parroquiales que supuestamente iban a ir hasta el final, pero ya los di desde ahorita, ustedes me pueden encontrar en www.ratonadetv.com y ahí pues darse una idea más o menos del tipo de temas que tratamos en este concepto, que es pues pensado para pensar, hablar, reflexionar, e ir un poco más allá de lo que vemos en las pantallas. Y a mí me gusta en este espacio, particularmente en los podcasts, hablar como de cosas mucho más inmediatas, de las noticias o de las cosas que se van generando. Creo que los videos pueden ser un poco más atemporales. Aquí sí estoy como tocando temas que son mucho más de noticia, de lo que sucede. Y hoy particularmente, bueno, pues ahora sí que si ustedes conocen mi historia, saben que a mí me encantan las telenovelas, que me ha gustado mucho estudiarlas, han sido mi objeto de estudio desde hace algunos años, y es un motivo especial hacer este podcast de telenovelas, justamente porque esta semana, el día 12 de junio, se celebraron 60 años de las telenovelas en México. Y a mí me parece que fue pues una celebración bastante apagada, una celebración que está mucho más, pues digamos, más en la conciencia del público que propiamente de la gente que hace telenovelas. Yo esperaba que Televisa hiciera algo, y es más, esperaba que este documental tan bonito que se grabó por parte de Azteca de Paga, no en el que yo colaboré, que es la segunda parte, sino la primera. Yo hubiera esperado que hubieran hecho por lo menos un programa especial o una transmisión especial de alguno de estos capítulos, pero en realidad no hubo nada. Creo que todo está abocado en este momento a las elecciones, todo está abocado obviamente al Mundial de Fútbol, y me parece que no hay tanto interés por celebrar un género que ha cambiado mucho, pero que desafortunadamente en México todavía no encuentran la manera de evolucionarlo gratamente para el público, ¿no? A lo mejor ya están, pero se tardaron muchísimo. En el ínter en el que estaban experimentando, creo que se han tardado muchísimo, y yo no estoy segura si la telenovela como género va a seguir teniendo la audiencia que tenía. Yo creo que sigue siendo el refugio de muchas personas que están totalmente habituadas al formato, a los horarios, al tipo de gramática que maneja, a los diálogos incluso. Hay mucha gente que está muy ligada con ese tipo de desarrollos narrativos, y que a lo mejor la seguirán prefiriendo por encima de las series, porque pues lo traen, ¿no? Lo traen. Muchas personas lo traemos desde la niñez, muchas otras pues es simplemente el hábito de prender un canal sin importar el contenido. Pero me parece que los contenidos han sido una cuestión muy complicada, sobre todo en el caso de Televisa, porque Televisión Azteca sabemos que ha tenido
una cuestión dentro de las telenovelas un poco desafortunada. Y bueno, de eso va a tratar este TV Podcast, como ya se podrán dar cuenta, que en esta reflexión la verdad es que yo no pretendo proponer nada, no pretendo... no le doy consejos a nadie, o sea, ni soy quien, pero sí me gustaría dar mi punto de vista porque creo que 60 años y el formato sigue, el género sigue siendo privilegiado por encima de muchos otros. El asunto del melodrama como tal sigue siendo parte importante de la vida de la sociedad, de las sociedades. El melodrama que incluso ha tenido una historia maravillosa y que ha podido vertirse en muchísimos otros formatos que no sea nada más la telenovela, y ahora lo estamos viviendo con determinadas series que están, digamos, vestidas y envueltas de otras maneras, pero que siguen manteniendo la vida del melodrama como una función interesante, como catalizador, como incluso una cohesión dentro de las sociedades, ¿no? El seguir determinada serie, el seguir determinado melodrama, el seguir determinada telenovela, nos sigue haciendo encontrar puntos en común con las personas que nos reunimos en determinado momento, ahora quizás digamos escogiendo nuestros horarios, pero que seguimos teniendo esta afición por seguir una serie, una ficción que nos da determinadas sensaciones, que nos muestra determinados elementos y con los que coincidimos o de alguna manera conectamos emocionalmente. Y eso sigue generando una vida del melodrama muy interesante, que pues sí, quizás también lo seguimos viendo en algunas partes de la literatura, incluso también de pronto aparece en el cine, sigue apareciendo en el cine, pero sigue estando en la televisión como el lugar preferido, o en las pantallas, en la ficción que se recibe por estos dispositivos. Y me parece que, como ya lo había yo comentado esta semana en el estreno del programa de televisión, a mí me parece muy pertinente hablar de los 60 años de las telenovelas, a la par de algo que me encontré hace muy poquito y que creo que podría quitarnos determinadas ideas de la telenovela. Para empezar, me gusta estudiar la telenovela porque estoy totalmente cierta de que la telenovela es un producto de ficción y que no es un reflejo de la sociedad, no es un reflejo de nuestra realidad, es una representación. Y las representaciones no tienen por qué ser siempre tan apegadas a lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, tienen que tomar aspectos que nos den veracidad, tienen que tomar determinadas situaciones, o sea, no pueden no sería muy creíble dentro de las telenovelas si estuvieran enmarcadas en otros contextos, a menos de que lo justifiquen muy bien desde el principio. Pero si la trama no es empática con la realidad que estamos viviendo, entonces pierden un poco de este gancho en el que podrían las personas sentirse, con el que podrían las personas sentirse atraídas para poder seguir determinado producto. Pero lo cierto es que una telenovela no necesariamente tiene que ser real, no necesariamente, y eso es obvio, las personas van a hablar como se habla en las telenovelas, los términos no van a ser iguales, obviamente juegan muchísimos elementos, que si la censura, que si los horarios, que si son para niños, que si no. Entonces obviamente no podemos partir de que todo lo que se ve en una telenovela puede ser real. Lo que pasa es que tienen que tomar elementos de veracidad, sí, que le den veracidad a la historia, como por ejemplo ubicarlos geográficamente en un lugar, el estilo de vida, por ejemplo, el que los niños vayan a la escuela, o sea, son partes de la realidad que sí es necesario tomar, porque si no habría algo que no sería coherente, pues, pero no necesariamente tiene que ser lo que se vive. Y esto lo tengo que decir muy claro porque últimamente me ha tocado escuchar a personas que me cuentan de otras personas, digámoslo así, que de pronto sus vidas son muy complicadas porque es la razón que dan,
estas personas ven muchas telenovelas, creen que las telenovelas son la vida y entonces lo toman como referencia para su actuar, ¿no? Entonces son exagerados, entonces exaltan mucho los sentimientos, etcétera, ¿no? Y a mí me parece que aquí es una cuestión muy complicada porque de alguna manera no estoy muy segura si el género o el formato tenga la culpa o no. Creo que para poder hacer estas aseveraciones de quién tiene la culpa o esto enmarcándolo en los 60 años de las telenovelas, si alguien se atreve a decirme o a pensar que no es muy grato celebrar 60 años de la telenovela cuando mucha gente, y entre comillas, se ha embrutecido por verlas o porque el sistema, ya saben, ¿no? Estas cosas que se suelen decir y que no está mal, o sea, me parece que no es forma de descalificar absolutamente nada. Las opiniones cada quien las emite pues desde donde lo vive, ¿no? Entonces para mucha gente será esto. Sin embargo, creo que hay que tener la mente abierta, no nada más para entender el fenómeno, sino para poder ser observadores en también cómo la gente lo ha recibido. Y ahí es donde a mí me parece que hay una gran urgencia en promover, punto número 1 y necesario para mí, una alfabetización mediática correcta en donde haya alguien cerca de los niños o de los jóvenes, porque por ahí empieza todo. La telenovela es un formador, nos da cierta educación emocional, y si no hay nadie a nuestro alrededor que nos diga, ok, vívelo como tal, pero esto no es la realidad, yo creo que muchas personas crecen con esa idea y cuando son adultos siguen con esas creencias, ¿no? Entonces, mientras no haya una educación mediática correcta en donde se nos advierta de estas cosas, la gente lo va a seguir pensando. Pero a mí me parece, e insisto, la urgencia de que la gente que está saliendo de las universidades, la gente que está estudiando comunicación, por ejemplo, tengan muy claro que estudiar los fenómenos de la comunicación no es algo que le corresponde a los sociólogos, no es algo que le corresponde a los antropólogos, no es algo que le corresponde a los psicólogos. Lo hacen y gracias a eso hemos podido tener muchas piezas, digamos, académicas muy relevantes. Pero es necesario que los mismos comunicólogos conozcan y entiendan bien esta clase de fenómenos, porque esto es muy triste para mí escuchar comunicólogos, gente que egresa, gente que tiene muchos años de haber salido de la carrera, que habla muy mal de estos fenómenos cuando ni siquiera ellos dentro de su formación tuvieron la oportunidad de entender que hay mucho más allá de polarizar un formato, un género y decir es bueno o es malo. Me parece, y eso es un juicio muy personal, que quien diga que esto es o bueno o malo está entrando justamente en la dinámica de la telenovela, en donde todo parecería que es bueno y malo y no hay grises y no hay matices de por medio, y me parece que pues replican lo mismo que critican, ¿no? Decir que la telenovela es buena o es horrible o es mala o fuchi, no le da oportunidad a entender que hay muchos matices. Y dentro de esto, y esto es el punto al que yo iba, me parece que es importantísimo tener en cuenta que así como hay 60 años de la telenovela, el año pasado se cumplieron 30 años de la aparición de un texto fundamental para muchas de las personas que hemos decidido entender que la telenovela puede ser un gran objeto de estudio. Y creo que ninguno de nosotros podría haberlo hecho sin las aportaciones de un señor llamado Jesús Martín Barbero, que escribió un libro en 1987 llamado De los medios a las mediaciones. Y es un libro bastante choncho, es un libro maravilloso, es un libro en donde Martín Barbero, uno de los grandes aciertos que tiene es poder entender o darle cabida o darle esta intención a los fenómenos comunicativos como fenómenos de la cultura. Parecería quizás algo, no sé, a estas alturas, yo no sé, a mí me resulta pues a lo mejor como común. Yo
de muy jovencita siempre pensaba que por qué la telenovela no era considerada una de las bellas artes. Mi cabeza era un poco extraña, pero yo pensaba que una telenovela podía tener un valor similar porque había caracterizaciones, porque había escenografía, porque había un guión, porque había personajes. Y obviamente pues estaba yo muy tiernita y atreverme a pensar esas cosas para mí era muy común. Por eso cuando leí de los medios a las mediaciones me cayó muy padre, entendí muchísimas cosas y también entendí por qué mis pensamientos eran totalmente exagerados, ¿no? Por qué mucha gente no toma en cuenta la telenovela y ni a muchos otros fenómenos de la cultura popular. Y es justamente lo que hizo este hombre, y por eso fue tan revolucionario este texto hace 30 años, porque se atrevió a decir que todos estos fenómenos de la cultura popular y de la cultura de masas también son cultura. Y les pone todo un contexto histórico que lo avala, y entre otras cosas habla del melodrama, y entre otras cosas facilita mucho la posibilidad de que uno sustente todo esto que quiere decir con datos e investigación real, ¿no? Entonces se hizo un texto que ustedes pueden encontrar en PDF, y de hecho en las notas de este podcast les voy a dejar la liga por si alguien tiene el interés, porque se hizo un ebook maravilloso juntando a muchísimos autores que hablan de, bueno, hacen un recuento y lo toman desde el punto de vista del autor, lo entrevistan, otros dan sus puntos de vista más desde sus objetos de estudio. ¿Por qué es relevante hablar de 30 años de los medios a las mediaciones? Y lo entrevistan en varias ocasiones, y a mí me gustaría hablar o dar una pequeña cita que me pareció importantísima, que, bueno, entrevistan al autor, a Martín Barbero. Él es español, pero se avecinó en Colombia, y desde Colombia ha hecho muchísimas de sus grandes investigaciones. Y una de las cosas que dice es: despreciar el melodrama y en los últimos años a la telenovela ha sido uno de los modos como la élite de derecha y de izquierda se distingue o distancia de los humores del populacho. Distanciamiento que viene de lejos, confundiendo al iletrado con inculto. Desde el siglo XVIII, las élites hacían de la incultura el rasgo intrínseco que configuraba la identidad de los sectores populares y el insulto con el que tapaban su interesada incapacidad de aceptar que en esos sectores pudiera haber experiencias y matrices de otra cultura. Y es por eso que llevo años preocupado por la persistencia del, entre comillas, mal de ojo que insensibiliza a tantos intelectuales y a buena parte de las ciencias sociales en Latinoamérica frente a los retos culturales que plantean los medios, insensibilidad que se intensifica en relación con la televisión. Y esto lo dijo en 2008 en una entrevista, y sigue hablando y se sigue reflexionando. Y yo creo que no podríamos estar insistiendo en poder darle otra visión a la telenovela si no podemos entender y si no partimos de esto que sucedió y que alegremente para todos nos da muchísimas formas de ver a la telenovela desde una gran cantidad de puntos de vista. Quizás sí desde sus relaciones con el poder, por supuesto, quizás sí desde el tipo de efecto que provoca en los consumidores, ¿no? En las reacciones, en esto de la recepción como tal. Pero lo importante, en mi caso, creo que lo importante es incentivar a la gente a que estudie la telenovela, a que la vea desde otros ojos y no sea únicamente capaz de decir es mala, a todos nos dopa, nos saca de nuestras realidades. A ver, no, cumple determinadas funciones sociales y de alguna manera quizás para quienes producen las telenovelas ha sido muy fácil decir yo las produzco y que las reciban como quieran. Yo creo que eso ha sido también muy irresponsable, y por eso insisto en la educación mediática, que obviamente si no está viniendo de las televisoras, pues obviamente no va a venir de los gobiernos y sí tiene que venir de otro tipo de iniciativas.
que estén pugnando, ¿no? Para que la gente entienda y reciba mejor esto en el entendido de lo que es. Pero independientemente de eso, yo creo que valdría la pena decir, se cumplen 60 años de la telenovela y pues caray, hay muchísimas maneras de entenderla, sobre todo porque ha sido parte importante de nuestra vida, porque tiene 60 años de ser un referente emocional para todos. Y mal que bien, tiene que valer, esto tiene que valer. ¿Por qué? Porque por muchas situaciones que medien, ¿no? En este caso, el asunto de las mediaciones es porque obviamente lo que hace un fenómeno cultural es que hay muchísimas situaciones más que lo atraviesan para que llegue a esto. Y entre otras cosas, obviamente está la tecnología, obviamente está los modos de producción, obviamente está lo político, obviamente está lo económico, obviamente los grupos de poder, en este caso Televisa, pero no podemos dejar de entender que hay un gran valor, que en muchos lugares nos conocen por las telenovelas, que muchas personas extranjeras se motivan para estudiar español a partir de las telenovelas, que muchos de nosotros hemos encontrado en las telenovelas a compañeras en soledad quizás, o a que son las que nos permiten tener conversaciones con el mundo cuando somos de lo más tímidos, por ejemplo. O simplemente el gusto de decir estoy disfrutando de un producto audiovisual que veo todos los días a la misma hora y me gusta este hábito, o porque lo veía con mi abuelita y esto era lo que ella hacía y me gustaba entrar en contacto con ella por eso. O sea, hay millones de razones, hay una gran cantidad de formas de entenderlo. Pero si no lo estudiamos, si no nos abrimos a decir, existen las telenovelas, han sido parte de nuestras vidas y tenemos que celebrarlo, entonces no podemos hacerlo. Y desafortunadamente no se ve que ninguna de estas partes interesadas o que deberían estar celebrando estos 60 años, pues no se ven las ganas de celebrarlo, ¿no? Televisa, insisto, hizo un recuento muy chiquito en el programa Hoy, donde trabaja Alfredo Gudini, y esto realmente fue, creo que, lo único que hizo Televisa por los 60 años de la telenovela, en el entendido de que las autoridades en este momento que dirigen, los dirigentes que están tanto en Televisión Azteca como en Televisa, no tienen muchas ganas ya de las telenovelas. Televisión Azteca, como les decía al principio, han tenido una muy extraña racha en la creación de sus ficciones. Quizás no han dado una fuera de Argos o algo, digo, tienen un propio canal de telenovelas y no todas han sido malas, no quiero ser tan grosera, pero lo cierto es que siguieron replicando el modelo Televisa con escenografías, o sea, con formas industriales de producción que de alguna manera era con bajos costos, ¿no? No requería tampoco gran cosa poner determinadas escenografías que parecieran un poco más acartonadas, no invertían tanto como en una cuestión de fotografía, que ahora gracias a las series pues ya están empezando a hibridar y a tomar préstamos así, digámoslo de esa manera. Pero lo más triste que yo veo es que no nada más no tienen ganas de celebrarlo, sino que la desprecian. Y creo que eso es lo más triste de todo, que se nota el desprecio porque hay un desconocimiento de todo esto. Y aquí apela muchísimo lo que tanto dice Miguel Sabido. No podemos hacer teoría sin práctica y no podemos hacer práctica sin teoría. Si los dirigentes no tienen idea, teóricamente hablando, de lo que es la telenovela, no la van a poder entender ni la van a poder sacar el jugo que podrían sacarle de muchas maneras. Y no hubieran dejado que se prolongara un periodo muy feo en donde la telenovela en México ya no aportó, sino que recicló, se vició y no hubo más. Y la gente se hartó y dejaron a un lado a las nuevas generaciones que pudieron haber crecido con las telenovelas y hoy son las generaciones que la odian. Entonces, no podemos celebrar mucho cuando ha sido un formato muy castigado después del esplendor que vivió, pero nunca es demasiado tarde y yo sigo creyendo que no estamos lejos de volver a ser una potencia,
me parece que poquito a poco algunos productores están entendiendo cómo deben evolucionar, sobre todo a la par de toda la oferta que está llegando de otros países, sobre todo después de entender que los turcos no están haciendo más cosa que replicar lo que han visto de las telenovelas latinoamericanas, que hay mucho que aprender de Colombia, que se siguen haciendo muchas cosas y que bueno, ha derivado en superseries, en teleseries, en un montón de cosas que todavía no alcanzamos a entender, en donde siguen resistiéndose a llamarle telenovela porque no entienden que la lucha del bien contra el mal no necesariamente tiene que tener elementos ni de balas, ni de sangre, ni de narcos, pero tampoco es todo lo exagerado de ser una protagonista buena y tonta. Hay que encontrar equilibrios. Me parece que hasta cierto punto algunos productores se están arriesgando a ello y se celebra, ¿no? Hay muchos otros que siguen muy anquilosados y que creo que no entienden cómo evolucionar. Yo creo que mientras no se le dé oportunidad a nuevos productores, a nuevos escritores, mientras no haya un reconocimiento de estas personas que están haciendo un trabajo creativo. Olvídense de que nos están poniendo cosas del sistema para no pensar. No, olvídense de eso. También las telenovelas, como muchas de las cosas, como todas las cosas que vemos en las pantallas, requiere de un trabajo creativo. Y no nada más se trata de los actores si son buenos o malos. Hay directores, así como hay los que se encargan del vestuario, los que hacen investigación para que, si es una novela de época, las cosas que se recrean estén correctas. Hay quienes están siempre creando la música de fondo. Es decir, hay tantas cuestiones, elementos creativos dentro de una telenovela que no se notan, que uno los da por hecho, pero que también son dignos de valorarse y reconocerse y de tomar en cuenta. Yo no entiendo muy bien por qué las telenovelas de pronto repiten algunos mismos escritores o insisten con algunos adaptadores que no se comprueba que no son tan efectivos y que a lo mejor lo que hacen o sus apuestas no son tan buenas. Si la misma Televisa tiene un constante diplomado, me parece que trabajan junto con la Universidad Iberoamericana del Distrito Federal, en donde están generando generaciones cada 2 años de guionistas. No sé en dónde quedan, no sé dónde trabajan. Ojalá que sean parte ya de la maquinaria y les permitan aportar. Y de alguna manera, ojalá que también el asunto de quién produce se quede o a un lado o junto a quien escribe. Antes era así, antes eran las telenovelas de la autora, de quien las escribía. Muchas eran en su mayoría mujeres. Y ahora hay grandes plumas que o desconocemos o tristemente no figuran tanto o no son reconocidas. Yo creo que hay muchas cosas que se deberían de cambiar, no nada más a nivel interno, sistema, sino nosotros también pedirlo. Y por eso quiero hacer un reconocimiento en este podcast a todas estas cuentas que esta semana han seguido el hashtag 60 años de las telenovelas. A la hora de la telenovela, a señora telenovela, a el señor telenovela Ernesto Alonso, a telenovelo. Hay una gran cantidad de personas que están haciendo algo, que están arrobando a los productores, que están haciendo el recuento de sus mejores telenovelas. Híjole, hay muchísima gente que lo está haciendo. Alejandro Zúñiga, que también lo encuentran es muy activo en YouTube y también está constantemente hablando de telenovelas. Creo que hay que seguir estas cuentas porque nos dan información más allá del chisme, porque se abocan a hacer y pues a opinar o dar un comentario que no tiene que ver con ay, el protagonista está súper guapo. No. Hay que entender, o sea, está padre, porque así también vivimos las telenovelas. Obviamente es un referente, pero también hay otras maneras de ir más allá, ¿no? Y yo quisiera ir cerrando este podcast, que yo no sé si soné muy regañona, pero este era mi punto. Yo tenía muchas ganas de decir esto porque creo que vale mucho la pena reconocer todo lo que hay alrededor, ¿no? Y que entenderlo
como lo que es, como un gran fenómeno cultural, como parte no solo de México, sino de una Latinoamérica que entiende a este formato como algo muy suyo. Muchas de las personas que se van a Estados Unidos de pronto necesitan ver telenovelas por una cuestión de arraigo, de sentirse no tan lejos de sus lugares, y esto está comprobadísimo. Hay una tesis que hicieron en el Colegio de la Frontera Norte que versa sobre esto. O sea, no les estoy diciendo nada de veras que no haya yo visto. Y obviamente yo no podía dejar de hacer algo que nunca he hecho. Creo, además me puse como en un aprieto. Nunca había hecho una lista de mis 10 telenovelas favoritas. Y me lo pidieron en mis redes sociales y dije, ok, va, nunca lo había pensado, nunca lo había hecho así como 10 telenovelas. Y yo se las quiero ir contando. Me costó un poco de trabajo y en realidad creo que hay muchísimas. Obviamente reducir a 10 es una tontería, pero me gustaría muchísimo decirles de estas 10 telenovelas por qué las considero. Creo que además cada una de ellas a mí me marcó una parte de mi vida o tuvo alguna justificación interesante, y por eso es que pues las voy a enumerar así, ¿no? Y les voy a ir explicando por qué. Quizás el orden, no sé si es el orden correcto. Las dos primeras, sí, súper sí es el orden correcto. Pero voy a ir de atrás para adelante y quizás voy a darles un poco de... No, mejor empiezo de adelante para atrás, de la primera a la última, y voy a dar algunas menciones especiales del por qué. La primera, obviamente, mi favorita número 1 es Cuna de Lobos, de 1986. Lo he dicho en muchas ocasiones, creo que fue la primera telenovela que yo vi, y como se darán cuenta, la verdad es que mi lista es sumamente rosa, pero no rosa a nivel Valentín Pimstein, no, de ninguna manera. Es rosa porque me gustan las historias bonitas, porque a mí me gusta mucho soñar con las historias pues padres, donde no haya balas de por medio. Sin embargo, Cuna de Lobos fue muy fuerte para mí. O sea, la primera vez que la vi había muchas cosas que no entendía. El personaje Catalina Krill me asustaba, pero me gustaba. Y con los años he entendido el valor de una telenovela que no fue muy larga, que tenía pocos personajes, que sus actores venían del teatro, así como su escritor, que tenían otro discurso y otra manera de contarlo. Obviamente, en el entendido y en el análisis del contexto en el que se dio Cuna de Lobos, bueno, por supuesto es maravilloso. La actuación de María Rubio, Dios de mi vida, todo lo que rodeó la telenovela, a mí me sigue maravillando. Y a mí me sigue gustando, y creo que es la única telenovela, realmente la única en la que puedo citar diálogos. Me la aprendí, hay cosas que me sé y me encantó. La segunda telenovela, que es de mis favoritas, y de verdad solo está así a céntimas de no ser mi favorita, o podría ser de mi número 1 también junto con Cuna de Lobos, y se llama Cadenas de Amargura. Cadenas de Amargura me fascinó de principio a fin. Es de 1991 y para mí representó muchas cosas. Yo estaba empezando mi pubertad, qué cosa tan horrible, y de pronto creo que pues de alguna forma me llegué a identificar con todos los dramas y con toda la lloradera de Daniela Castro, pero más que eso, venía yo o me acordaba yo de Diana Bracho en Cuna de Lobos. Verla como mala era impresionante, pero verla como una mala así, o sea, no era una mala como en algún momento se pasó con las telenovelas de Valentín Pimstein, donde las malas no tenían tanta justificación y solo abrían un cajón, encontraban una pistola y ¡pum!, mataban a alguien, ¿no? Y eran más caricaturescos. Y no, Cuna de Lobos a mí me atrapó de principio a fin porque era algo con lo que yo podía identificarme, porque además me gustaba la moda, me gustaban los moños de esta mujer, me gustaba todo el tono, todo el ambiente, me gustaba las campanas, me gustaba que estuviera ubicado en un lugar, y ahora lo entiendo de grande, que era perfecto para ubicar esta telenovela porque era una cuestión religiosa, católica, conservadora.
y tenía todo que ver, la historia era bonita, eran muy poquitos personajes y lo que se pudo hacer con muy pocos personajes y una historia perfectamente bien contada fue maravilloso. A lo mejor no era la novela con más presupuesto, pero no hubo necesidad de llegar al recurso fácil que hoy parecería la bala. No sé si me explico. De ahí, y ya aquí están aleatorias, las escribí conforme me iba acordando, no estoy segura de que si son número 3, número 4 o número qué, pero mi siguiente en el top 10 es una que de hecho acabo de ver porque acabo de descubrir que la subieron a Blim, la tenía yo en DVD y me la volví a chutar, que se llama Piel de Otoño. Y me parece hermosa. Piel de Otoño fue hecha en 2004, aunque se estrenó en México en 2005. Y es hermosa. Es producida por Mapat. Qué cosa tan linda fue Piel de Otoño, con Laura Flores, con Sergio Goyri. Una historia que no era nueva, ¿no? Era incluso un poquito el rollo parecido a Mirada de Mujer, donde una mujer que no es respetada ni por su marido ni por sus hijos, era muy sumisa, tiene un cambio en su vida relevante y decide cambiar todo. O sea, digo, no es porque les vaya yo a vender trama, pero la vuelvo a ver y me parece tan bonita, tan justificados todos y cada uno de los pasos de la protagonista, que lloraba porque tenía razones para llorar, en donde el malo tenía muchas razones para ser no malo, para tener una actitud. Este tipo de telenovelas a mí me gustan muchísimo. Claro, quizás hay un montón de cosas que son exageradas porque son parte del formato, pero, insisto, no era una telenovela de mucho presupuesto, fue una telenovela incluso que se pasó en el horario de la tarde, pero a mí me fascinó las actuaciones. Ahora que la vi, de pronto le adelantaba porque sí hay subtramas que no me enganchaban tanto, pero sinceramente, la parte de la protagónica me encantaba y Laura Flores hizo un papel hermosísimo y ella se veía hermosísima. Flor y Canela de 1988, pensé mucho y pensé, ¿de veras la voy a incluir? Sí, la tenía yo que incluir, Flor y Canela. Es una telenovela que me enseñó que cualquier historia podría ser buena para una telenovela, incluso una historia que viniera de un libro. Y Flor y Canela es la adaptación de Marianela de Benito Pérez Galdós, que yo medio empecé a leer, motivada obviamente por la telenovela, pero me gustó muchísimo. Era una telenovela de época. Yo me acuerdo muchísimo, en 1988 yo tenía 9 años y me llamaba mucho la atención por la música. Tenía una música preciosa. Además, estaba grabada en el estado de Hidalgo. Mi familia es del estado de Hidalgo, mi familia paterna. Entonces sentía yo cierto atractivo por eso también. Pero todo era muy bonito, la historia era muy bonita. Y al final los protagonistas que tú pensabas que se iban a quedar juntos se cruzan. Y entonces dices, ¿qué telenovela es esta tan bonita? Solo lo puedes entender porque venía de otro lugar. Se adaptó muy bonito, fue la primera vez que yo vi actuar a Ari Telch, por ejemplo. Edith González era hermosísima en ese personaje. La protagonista cambió, primero era Mariana Garza, después fue Daniela Leites. Y estaba un jovencísimo Ernesto Laguardia, que ya venía de haber hecho quinceañera, pero este personaje de un cieguito estaba preciosa. Toda la telenovela era muy mágica, era muy bonita. Y por eso la pongo aquí. Alcanzar una estrella en 1990 también marcó mis principios de pubertad, pero también marcó el hecho de que fue cuando yo me cambié de ciudad. Yo vivía en la ciudad de Oaxaca, me cambié a la ciudad de Jalapa. Todo pasó en el Inter de los 90 y para mí alcanzar una estrella también me permitió, cosa que yo no había hecho nunca, porque no tuve cerca ni primas, ni mi hermana mayor, que en realidad no era, ninguna de las dos crecimos así como siendo fans, ni teniendo determinadas aficiones. Y como puberta entendí que estaba bien poder ver algo o poder tener pósters en la pared y decir, ¡ah! Me emociona muchísimo. Y alcanzar una estrella lo tuvo. Esta producción de Luis de Llano me fascinó. Bueno, además yo era muy fan de Eduardo Capetillo. Insisto, Mariana Garza me caía muy bien, ya la había yo visto en Flor y Canela. Y esta telenovela además, pues a mí me hacía totalmente clic porque pues yo desde muy niña he usado lentes
porque yo a esas alturas ya tenía yo mis dientecillos chuecos y me iban a poner brackets. O sea, hay muchas cosas donde tú también te sentías fea por la etapa que estaba yo viviendo. Y imaginarte o simplemente pensar que iba a haber alguien que te iba a querer así, por lo que escribías, que eso también me hacía mucho clic. ¡Wow! Alcanzaron estrella y toda la gramática del videoclip y todo esto a mí me fascinó, me alucinó muchísimo y bueno, la seguí cañón. Alondra de 1995, que fue producida por Carla Estrada, me encantó. De todas las telenovelas de época que ha hecho Carla Estrada, me parece que Alondra ha sido la más hermosa que yo he visto. Igual, una trama de muy poquitos personajes, de la pluma de la increíble Yolanda Vargas Dulce, que además estuvo supervisando, fue la última telenovela que ella vio con vida, que incluso sacaron a la par un proyecto de fotonovela. Alondra era hermosa, los colores, el vestuario, Ana Colchero estaba preciosa, este conflicto de no saber con quién se va a quedar románticamente, pero además la lucha de una mujer de época que era una mujer empoderada y que ella quería hacer algo en la vida, que no sea solo casarse, como que eso del amor vino después, ella tenía otras cosas y eso me fascinó, era algo que me llamó mucho la atención y todo lo que pasaba. La novela era muy rosa, pero era muy hermosa y de nueva cuenta era una historia que estaba escrita de principio a fin, que no se le añadió nada y que por sí misma era preciosa. Senda de Gloria la tengo que mencionar, de 1987, porque creo que yo en ese entonces todavía no estaba muy cercana de algunas producciones cinematográficas que hacían referencia a la historia, a la gran historia, ¿no? Entonces me parece que fue la primer manera que yo encontré de entender que la historia con H mayúscula también podía ser ficcionada y que también podía verse así. Y no estamos hablando de una historia ajena a mí, no era una guerra mundial, no sé, ni una cuestión de Estados Unidos. Fue la manera de ver lo que yo veía en mis libros de texto, lo que yo estaba pendiente en mis clases de historia, y de pronto las estampitas, literalmente para mí las estampitas cobraron vida. Y entonces le podía yo poner cara a Venustiano Carranza, y entonces le podía yo poner cara a Emiliano Zapata, y les juro que eso me pasó durante muchísimo tiempo. Después cuando vi El vuelo del águila, bueno, fue tremendo, pero creo que Senda de Gloria además, bueno, es la última telenovela histórica que hizo Miguel Sabido, fue en donde mayor producción cinematográfica tuvo, porque ya además era la novela color, que después de la pausa que tuvieron el mismo equipo de Ernesto Alonso, Miguel Alemán, Raúl Araiza, el papá, Miguel Sabido, este equipo que trabajó muchos años antes haciendo las telenovelas históricas volvió a hacer esta. Fue impresionante, fue larga, todavía la tengo en DVD, mi hermana la usa todavía para sus alumnos, al igual que El vuelo del águila, y les juro, para mí fue impresionante esta manera de entender la historia de mi nación. Quizás, obviamente, sí, entendiendo ya ahora de grande que hay muchísimas otras lecturas de la historia, pero este fue un incentivo padrísimo para sentirme ahí, para vivirla, ¿no? Algo que ahora en el Ministerio del Tiempo de los españoles hubiera sido fantástico, pero así me sentía yo, como en el Ministerio del Tiempo. Obviamente, El extraño retorno de Diana Salazar, de 1988, me fascinó. Era wow, eran los efectos especiales, era esta mujer con los pupilentes, era todo eso, y la música. A mí muchas de las cosas que me atrapaban cuando una telenovela me gustaba era la música, y la música de Diana Salazar, la canción, pero tenía otra canción, pero había música hecha obviamente para fondear, era impresionante, me encantó. Voy a mencionar una telenovela de la que posiblemente muy poquita gente se acuerde. Y yo en realidad ya de la historia no me acuerdo como tal, pero sí tengo muchas ganas de mencionarla porque esta telenovela es de 1985. Y antes, para mí, de mencionar Chispita o de mencionar incluso Carrusel, Esperándote fue una telenovela que me fascinó.
Esperándote era la historia de una niña huérfana que la adopta a una familia y es todo este proceso de adaptación de la niña para sentirse parte de esta familia. No le pasaban cosas muy extraordinarias, era simplemente una niña que se estaba acostumbrando a su nueva vida. Y la cortinilla de entrada era hermosísima porque era una caricatura, la telenovela se llamaba Esperándote y a la niña le decían Gusanito. Entonces la cortinilla que todavía se puede encontrar en YouTube es un gusanito y conforme van pasando los créditos el gusanito se convierte en mariposa. Y me fascinaba, era hermosísimo y me hizo tenerle mucho miedo a subirme a un banco cada vez que quería yo alcanzar algo de la alacena, porque además me acuerdo que me impresionó durísimo que una parte de la trama es que la niña se trepa en un banco para buscar unas galletas o algo así, se cae, se pega en la cabeza y pasa un tiempo en el hospital. Entonces yo me acuerdo que desde ahí estaba yo de verdad muy chiquita y eso me impresionó mucho. Entonces todavía le tengo como cierto temor a treparme a un banco para agarrar algo y mucho tiene que ver con Esperándote, que fue una de las telenovelas infantiles de las pocas que yo vi que realmente me encantaron. Tengo que mencionar dos, aquí sí hay un empate porque no puedo no mencionar nada de Argos en esta lista. Y tan me gustó, sí, Mirada de Mujer puedo decir que me gustó mucho, pero creo que después de más tiempo puedo decir que tengo un empate de Argos. El primer lugar de este empate es Infames del año 2012 y después La vida en el espejo. Infames me fascinó, me encantó y la construcción de su villana Ana Leguina es hermosísimo. Me encantó el desarrollo de Ana Leguina, me encantó el personaje y me gustó mucho la telenovela pese a que obviamente tenía cierta línea, obviamente de narco y obviamente de bala que como se darán cuenta a mí no me gusta entretenerme a partir de la violencia. Aunque Infames lo tiene, creo que todo tenía una justificación y bien. Y por otra parte, La vida en el espejo, podríamos decir que sí, es la versión en nombre de Mirada de Mujer, pero me gustó por eso. Porque creo que Gonzalo Vega fue un actor que nunca tuvo miedo a mostrarse como un personaje de un hombre débil. Lo mismo le pasó en Cuna de Lobos y creo que por eso hizo tan buen personaje aquí. No era mostrar un Gutierritos idiota, era mostrar a un hombre con un carácter bueno, con un carácter débil, que le pasan cosas y cómo sale de ellos entre su familia, entre su ex esposa, entre un nuevo amor. Me fascinó. Además ahí sí había elementos que me hacían clic inmediatamente. Creo que fue una telenovela que no tenía tanto presupuesto, en donde sí se veían también un poco acartonadas algunas escenografías, pero en realidad era una telenovela incluso que mostraba algo muy bonito, que era la relación que tenía Sasha Sokol con el personaje de Jorge Lavat, que era esto de los adultos mayores, de cómo escuchar a un hombre solo. Hay muchas cosas. Me gustó muchísimo. Y me faltan dos por mencionar. Uno, de 1991, La pícara soñadora. No podía yo dejar de mencionar. Creo que esta es la única telenovela producida por Valentín Pimstein que está en mi lista. Y me encantó porque aquí sí se valía todo lo caricaturizado del mundo. Porque era una historia hermosa. Porque Eduardo Palomo estaba increíble y Mariana Levy era el sueño de cualquier niña, vivir en una tienda departamental en donde sí te daba hambre y bajabas a comer chocolates, y si querías dormirte hoy en la cama fulana tal, te dormías. O sea, fue un cuento tan bonito y tan bien contado, a pesar de las exageraciones, pero era un cuento en el que lograron fácilmente que los que estábamos viéndola entráramos a la convención y decir, no, pues todo lo está anotando, es totalmente improbable, ¿no? Así de, lo estoy anotando y luego lo voy a pagar. Totalmente improbable, pero pasó y fue la telenovela preciosa. Y por último, una última telenovela de Ernesto Alonso de 1990, y escuchen que no estoy poniendo telenovelas más recientes, que se llamó Yo compro esa mujer. Me encantó Yo compro esa mujer. Era una telenovela de época verdaderamente cuidada, también con elementos, me parece que no eran tantos personajes, los que estaban muy bien. El personaje de Leticia Calderón era impecable, era muy bonito, hasta Eduardo Yáñez me caía bien en esa historia. Fue una telenovela muy bonita, además hablaban de los barcos y todo esto. Después lo vi en Alondra, pues, pero qué bonita producción, además ubicada en un punto de la República en donde muy pocos productores iban.
Ernesto Alonso lo hizo varias veces, que es ir a Mérida, a Yucatán, a esta parte del sureste mexicano. Me encantó. Ojalá que sirva de algo todo lo que yo digo, y si a ustedes les gusta y si ustedes están de acuerdo, pues escríbanme. Y si ustedes también quieren hacer su top 10 de telenovelas, vamos a hacerlo y vamos a seguir usando este hashtag de 60 años de las telenovelas, porque sí, vale la pena y hay muchísimas cosas interesantes que decir al respecto. ¿Cuáles son sus favoritas? Coméntenme, y si no, pues síganme en mis redes sociales como Ratona de TV, ahí voy a estar poniendo esta información. Ahí me pueden etiquetar también, tanto en Facebook, en Instagram, o bueno, en este caso en Twitter. Y bueno, pues me siguen buscando también en mi canal de YouTube o en mi página o en estas cosas que ya les dije desde el principio, donde me pueden encontrar. Muchísimas gracias, me encantó hacer este TV Podcast y espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente, o nos oímos en el siguiente, mejor dicho. Bye.